esta arteria principal, que no es otra que la arteria carótida común, con el plexo carotidio, arteria carótida interna, con el plexo carotidio interno. ¿De acuerdo? De la arteria carótida, aquí no se va a ver muy bien, está saliendo la arteria oftálmica, que acompaña al nervio óptico atravesando el conducto óptico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pasa la arteria oftálmica por la fisura orbitaria superior? No, accede a la cavidad orbitaria a través del conducto óptico. Bien, ahora aquí estamos continuando viendo cómo la arteria oftálmica se relaciona con el nervio óptico, que es este principal que hay aquí, de manera diferente. En un primer trayecto es inferolateral. Cuando estamos viendo que es inferolateral, va a dar una arteria. Esta arteria es la arteria lagrimal, que aquí es seccionada y continuamos viéndola aquí. Va a llegar para irrigar a la glándula lagrimal. Pero también nos llama la atención esta arteria. No estamos viendo su salida, pero la estamos viendo aquí seccionada y sigue un trayecto hacia posterolateral. Es la arteria meningia recurrente y estamos viendo que llega para anastomosarse con esta arteria, que es la arteria meningia media. Esto es importante porque está estableciendo una anastomosis entre el sistema arterial de la carótida, arteria carótida interna, y la arteria carótida externa. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con nuestra arteria oftálmica. Hemos dicho que en un primer tramo es inferolateral, donde va a dar la arteria lagrimal y la arteria meningia recurrente, y estamos viendo cómo da otra arteria cuando aún está siendo lateral, ya no parece que sea tan inferior, parece que es más lateral. Esta arteria es la arteria central de la retina. Estamos viendo cómo se introduce en el espesor del nervio óptico y desde aquí llegará hasta el interior del globo ocular. ¿De acuerdo? Ahora vemos cómo ha cambiado y ahora está en una posición superior. ¿Vale? La arteria arteria oftálmica es superior al nervio ocular, al nervio óptico. Y estamos viendo cómo parten unas arterias que se dirigen a la parte posterior del globo ocular. Estas están seccionadas y no las vemos bien. Estamos hablando de arterias ciliares. Sabemos que hay arterias ciliares cortas y arterias ciliares largas. ¿Cómo podríamos en este esquema identificar cuál es corta y cuál es larga? Pues bien, podríamos pensar que esta es la larga y decirle a Aníbal, esta es una arteria ciliar larga y estas son arterias ciliares cortas. Esto supondría motivo de cerito, como a él le gusta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica para diferenciar una de otra? Pues bien, las arterias ciliares cortas son aquellas que no llegan al circuito arterial mayor del iris. Las arterias ciliares largas son las que sí llegan. En este esquema no estamos viendo el circuito arterial mayor del iris, por lo tanto seríamos incapaces de asegurar cuáles son cortas y cuáles son largas. Bueno, continuamos con el trayecto de la arteria oftálmica. Ya estamos viendo que está en una posición medial con referente al nervio óptico. Y aquí va a dar la arteria etmoidal posterior, arteria etmoidal anterior. Se introducen por los forámenes del mismo nombre, foramen etmoidal anterior, foramen etmoidal posterior. Y estamos viendo una curiosidad de la arteria etmoidal anterior. Estamos viendo que llega y se va a venir hacia la fosa craneal anterior, porque va a irrigar a las meninges de esta zona, ¿vale? Va a contribuir en la irrigación de las meninges de esta zona. Importante. Continuamos con la arteria oftálmica, que va a dar otra arteria, que es la arteria supraorbitaria. Genial. Y por último estamos viendo esta arteria terminal. Esta arteria terminal es la arteria nasal externa o arteria nasal dorsal. Recordamos que en la práctica anterior vimos que no estaba representada, la han representado en este esquema. ¿Cuál es la arteria que nos faltaría? Sería la arteria supratroclear. ¿De acuerdo? Entonces, preguntita típica de nuestro amigo Aníbal. ¿Están todas las arterias representadas? Pues habría que contestarle que no. ¿Por qué? Porque falta la arteria supratroclear. ¿De acuerdo? Que como su nombre indica, se relacionaría con la tróclea. También, ¿qué otras arterias faltan? Pues la verdad es que yo después de mucho mirar no he encontrado ninguna arteria muscular. ¿De acuerdo? Pero bueno, supongo que lo habrán hecho para simplificar un poquito el esquema. Pues hasta aquí arterias. Ahora vamos a pasar a hablar de venas. Bueno, las venas, en primer lugar, estamos viendo la vena
nasal frontal, ¿de acuerdo? Que estamos viendo que es paralela en una parte de su trayecto a la arteria nasal externa. Bien, pues la arteria nasofrontal va a recibir también a la arteria vorticosa superior medial. Van a continuar y van a recibir tanto a la vena etmoidal anterior como a la vena etmoidal posterior, la cual no está representada. Van a formar la vena oftálmica superior. En esta zona se ha seccionado para poder dejar ver las estructuras que van al ganglio, ¿vale? Sin embargo, por el otro lado vemos como hay una vena lagrimal. Esta vena lagrimal, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo se le agrega la vena vorticosa superior lateral. Van a discurrir y vamos a ver cómo van a llegar hasta la vena oftálmica superior. Pero en este trayecto parece que se une a esta vena, que es la vena oftálmica inferior. Bueno, del drenaje venoso de la globular sabemos que es mucho más importante la superior porque su caudal es mayor que la inferior. Pero aquí han querido representar lo siguiente. Han querido representar como la vena lagrimal puede unirse tanto a la vena oftálmica inferior como a la vena oftálmica superior. ¿De acuerdo? Es una variabilidad anatómica. Bien, vamos a continuar y vamos a ver aquí algo importante. Estamos viendo como la vena oftálmica superior está separada de la vena oftálmica inferior, que es esta, por este músculo, que no es otro que el recto lateral. ¿De acuerdo? Sabemos que la vena oftálmica superior en ocasiones puede atravesar el anillo musculoso de Zinc. En esta ocasión no lo han representado así y han representado a ambas, vena oftálmica superior y vena oftálmica inferior, por separada. Más tarde se unirán en una sola vena oftálmica que terminará desembocando en el seno cavernoso, que debería estar aquí representado. Genial, pues hasta aquí las venas. Ahora vamos a pasar a hablar de componente somático sensorial. ¿De acuerdo? El componente